Ok, ahora vamos a mostrarles un video explicándoles sobre el teorema de redes, sobre el teorema de Norton. Entonces empecemos con un ejercicio simple para explicar cuál es el procedimiento del teorema de Norton. Muy bien, pues aquí tenemos lo que es este primer ejemplo, donde dice encuentra el circuito equivalente de Norton para la red ubicada en el área sombreada. Únicamente va a ser para el área sombreada donde vamos a aplicar el teorema de Norton, entonces va a ser únicamente en estas dos resistencias y en la fuente de 9 volts. Entonces pues vamos a despreciar esta resistencia de carga, no la vamos a tomar en cuenta. Y bueno, ¿qué hay que hacer para desarrollar el teorema de Norton? Tenemos que ubicar nuestras dos terminales, nuestro punto A y B, donde vamos a empezar a tomar las medidas. Entonces, como vamos a tomar aquí solamente aplicar el teorema de Norton en el área sombreada, pues tenemos aquí lo que podemos apreciar nuestras terminales A y B. Ok, ya lo siguiente que tenemos es quitar el circuito que estaba de más, por ejemplo, lo que era esta resistencia, la cual estábamos despreciando por el motivo ya mencionado. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo circuito, pero ahora con nuestras terminales A y B. Entonces, pasamos a lo que es al siguiente ejemplo, a la siguiente imagen, donde lo siguiente que hacer después de ubicar las terminales es que las fuentes de voltaje se van a cortocircuitar, que como se puede apreciar aquí estaba la fuente anteriormente, y el decir que va a ser en cortocircuito es poner un cable. Entonces, pues aquí podemos apreciar la imagen que queda en cortocircuito y podemos ver que nuestra resistencia de Norton, pues va a ser lo que viene siendo la suma de las resistencias 1 y 2. Entonces, bueno, como podemos apreciar nuestra resistencia 1 y 2, pues están lo que es en paralelo. Entonces aquí podemos apreciar nuestra resistencia de Norton va a ser igual a la resistencia 1 que está en paralelo con la resistencia 2, que viene siendo 3 ohms en paralelo con 6 ohms. Y aquí aplicamos la fórmula 3 por 6, 18, 3 más 6, 9, 18 sobre 2, 2 ohms. Por lo tanto, nuestra resistencia de Norton va a ser de 2 ohms. Hoy pasamos a la siguiente imagen para saber qué es lo siguiente que hay que hacer. Una vez que ya tenemos nuestra resistencia de Norton, lo único que nos va a faltar va a ser la corriente de Norton, determinar la corriente que pasa sobre ellos. Entonces recordemos que aquí tenemos nuestra terminal A y B. Entonces si ponemos un cable, va a estar en cortocircuito. Ponemos un cable primero que nada para que el circuito sea cerrado. Y ahora podemos ver que aquí entre las terminales A y B, pues va a estar el cortocircuito. Y como nuestra resistencia 2 está en paralelo con este cortocircuito, pues prácticamente nuestra resistencia de 6 ohms no va a ser tomada en cuenta para la corriente. Por lo tanto, como podemos apreciar aquí en la imagen, la I2, la intensidad de la resistencia 2 va a ser equivalente a 0. Entonces las resistencias que únicamente vamos a tomar en cuenta va a ser aquí las corrientes, perdón, que va a ser la que circule por la resistencia 1. Bueno, vamos a ver cómo es que vamos a tomar en cuenta esa corriente. Y podemos apreciar lo que es ya la operación para determinar lo que es la resistencia, la corriente en la resistencia 2. Bueno, partimos de lo que es voltaje en la resistencia 2, pues es equivalente a la intensidad de la resistencia 2 por la resistencia 2. Pues dijimos que tenía una corriente de 0 y la resistencia de 6, 6 por 0 equivale a 0. Por lo tanto, nuestra intensidad de Norton va a ser únicamente lo que surja de la resistencia 1, que es lo que intensidad de la corriente, pues es voltaje sobre resistencia. Entonces tenemos aquí el voltaje de 9, que es nuestra fuente, sobre la resistencia 1, 3 ohms, 9 sobre 3 equivale a 3 amperios. Entonces nuestra corriente de Norton va a ser de 3 amperes. Y lo que hay que hacer finalmente es reescribir el circuito. Como podemos apreciar, ya tenemos aquí nuestra fuente de corriente, que nuestra intensidad va a ser de 3 amperes, como ya habíamos mencionado. Y tenemos nuestra resistencia de Norton, que va a ser de 2 amperes. Y finalmente volvemos a poner en su lugar donde estaba anteriormente la resistencia de carga. Y así es como se van resolviendo los ejercicios o los teoremas de Norton.